Queridos estudiantes, tengan ustedes un buen día. En esta presentación vamos a analizar, a reflexionar acerca de una de las disciplinas que más ha cuestionado el pensamiento humano, y es la filosofía de la religión. Este trabajo es presentado por Jaffer Dayan Barreto Romero, estudiante del segundo año de filosofía del Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen. Para este estudio vamos a tener en cuenta dos dimensiones, guiadas por dos autores que aportan y que son esenciales en el estudio de esta rama de la filosofía. El primero de ellos es Manuel Faraijó. Este personaje nos hablará acerca de la racionalidad de las convicciones religiosas. Recordemos que Manuel Faraijó es un teólogo y filósofo contemporáneo de Karl Rahner y Pannenberg. Primero, abordando al autor desde la racionalidad de las convicciones religiosas, y más adelante a otro autor muy nombrado, Muguerza, quien nos hablará desde la perplejidad, daremos centralidad a nuestro estudio. Para este primer momento, con Manuel Faraijó, tendremos en cuenta 4 puntos a tratar. El primero de ellos se titula Entre Atenas y Jerusalén. El segundo nos habla de la convicción bajo sospecha. El tercero nos da un esbozo cordial de razón. Y el último habla de la insuficiencia de los emotivismos. Primero, entre Atenas y Jerusalén. Teólogos y filósofos de todos los tiempos intentaron hermanar religión y filosofía. Sin embargo, a partir de la Ilustración, esta difícil unión concluyó en una nueva disciplina que hoy conocemos como filosofía de la religión. Siguiendo la relación que durante tanto tiempo se ha buscado, grandes personajes han manifestado sus aportes. Aquí en nuestra presentación encontramos a 5 de ellos. El primero, Justino, quien consideró que el verdadero filósofo es el que da su vida por la verdad, algo que solo hacen los cristianos. El segundo, muy conocido, especialmente en la Edad Media, Tomás de Aquino, quien dice que así como lo natural se subordina a lo sobrenatural, el saber filosófico se subordina al teológico. Seguidamente encontramos a un gran reformador del protestantismo, Lutero, quien llamaba la razón bestia, fuente de todo mal y prostituta ciega del demonio, negándose a una posible unión. Hegel nos va a decir que la razón es la que define específicamente al hombre. Y finalmente nos encontramos con Unamuno, quien va a decir que la razón en cuanto sustantiva de la religión ha fracasado desde siempre. Finalmente podemos concluir que Atenas y Jerusalén son dos posibilidades del espíritu humano. Segundo, la convicción bajo sospecha. ¿Qué es la convicción? La convicción es una seguridad sin garantía. Por este mismo motivo, todo hombre en determinado momento ha dudado de Dios, ya que la convicción religiosa no suele transformarse en certeza. Siguiendo esta postura, el autor manifiesta que las religiones que prohíben la duda suelen desembocarse en el fundamentalismo. Frente a este tema de la sospecha encontramos a un gran personaje muy mencionado
y él es Nietzsche, quien desde sus aportes filosóficos nos viene a decir que las convicciones son prisiones. El convencimiento no sabe lo que se pierde. Su horizonte se vuelve progresivamente raquítico y al mismo tiempo también nos afirma que solo el escepticismo pone al descubierto la auténtica grandeza de un hombre. Tercero, un esbozo cordial de razón. Nietzsche manifiesta una fuerte crítica a Sócrates, a los cristianos y en general a los filósofos porque situaron la racionalidad por encima del instinto. Unamuno afirma que es imposible separar racionalidad de irracionalidad, puesto que la razón se construye sobre la irracionalidad. Muguerza, recordado filósofo español, nos viene a decir que para alcanzar lo racional es necesario o son necesarias tres cosas. Primero, no renunciar a la razón. Segundo, renunciar a escribirla con mayúscula. Y tercero, renunciar al monopolio occidental de la razón. Es así como, uniendo un poco estas tres posturas de estos autores, se nos viene a decir que es necesario saber el concepto de razón que plantea el mundo de la convicción religiosa, sabiendo que sin racionalidad dicho mundo no podría subsistir. Y finalmente se nos afirma que no hay teología sin racionalidad. Esta relación debe de ser muy íntima. Y finalmente, en la insuficiencia de los emotivismos, encontramos que el hombre religioso es un convencido que aspira a convencer y no a explicar ni a demostrar. En esta misma línea encontramos a Russell, quien afirma que el hombre religioso se mueve por emociones y no por argumentos racionales. Bloch recuerda que sin esperanza no florece la razón y sin razón permanece muda la esperanza. Y finalmente se nos dice que no existe un marco de racionalidad único, pues cada religión posee su particular código de racionalidad. Es así como damos fin a nuestro primer capítulo, Racionalidad de las convicciones religiosas de Manuel Freire. Luego seguimos con nuestro segundo capítulo en esta dimensión de filosofía de la religión. Y aquí vamos a encontrarnos con Muguerza, quien nos va a hablar desde la perplejidad. ¿Qué es la perplejidad? Podría ser una de nuestras primeras preguntas y por eso se sitúa en el primer capítulo de esta segunda parte. Luego encontramos el consenso como guía de perplejos en la ética del discurso. Posteriormente vemos la comunidad como una neoaristotélica para perplejos. Luego la perplejidad posmoderna y razón con minúsculas. Seguidamente ni dogmatismo ni escepticismo. En el sexto lugar encontramos el racionalismo autocrítico y finalmente el disenso con expresión de la autonomía y salida de la perplejidad. Damos inicio entonces a nuestro primer título de esta segunda parte de nuestro estudio de la filosofía de la religión. Perplejidad. ¿Qué es la perplejidad? Es un estado de tensión ante dos opciones que se representan ambas como válidas para un sujeto mortal. Es un estado en el cual el ser humano no halla para dónde coger. En la actualidad,
se nos presentan dos corrientes como guías para salir de tal situación. En la primera encontramos la ética discursiva. Esta nos propone el consenso como criterio. Y también encontramos el neoaristotelismo, que propone la vuelta a la ética comunitaria. Segundo, el consenso como guía de perplejos en la ética del discurso. Muguerza, filósofo español, establece un paralelismo entre Maimónides y Habermas, al considerar que ambos se presentan como guías para perplejos, pues la obra de Maimónides fue escrita para los que, andando por el buen camino, se encuentran desconcertados, inciertos y confusos, es decir, en una encrucijada que plantea el abandono de la fe o la razón, una de dos, pero no se puede quedar con ambas. También encontramos que Habermas da por supuesto que las personas capaces de comprenderse mutuamente son capaces de llegar a un entendimiento y ponerse de acuerdo, mientras que los postmodernos rechazan el consenso como un valor sospechoso y se interesan por lo natural, el cuerpo humano, la fantasía, el deseo, los sentimientos, etc. Uniendo estas tres posiciones, de Maimónides, de Habermas y de los postmodernos, viene Muguerza a afirmar que la actitud de Habermas ante los postmodernos es similar a la de Maimónides ante los perplejos. La diferencia es que Maimónides habla desde la fe y la religión y Habermas lo hace en nombre de la razón y la filosofía. La comunidad como una neoaristotélica para perplejos. Esta también se nos presenta como otra de las corrientes que se erige en nuestros días como guía de perplejos. Es el neoaristotelismo. Defiende una mentalidad tradicional dispuesta a reemplazar la ética de los individuos mediante una supuesta eticidad comunitaria. Volvemos a la época del tradicionalismo. También vemos que la eticidad hegeliana y neoaristotélica no nos exime de la moralidad kantiana. Perplejidad posmoderna y razón con minúsculas. La perplejidad es un padecimiento que requiere una cura lenta, si es que la tiene. Este tipo de padecimiento es el que experimentan los posmodernos perplejos ante la situación espiritual de nuestra época. Dice Muguerza que todos somos de un modo u otro posmodernos, a menos que seamos ilusos. La razón es limitada y frágil, por ello cabe desconfiar tanto del irracionalismo como de los racionalismos excesivamente ambiciosos. Todos los límites, todos los excesos son negativos en este pensamiento. Y en este tema vamos a analizar un poco esta pequeña contradicción. Ni dogmatismo ni escepticismo. Bueno, afirma aquí que la filosofía es siempre guía de perplejos. A ella le pedimos que nos saque de la perplejidad y de profundizar en los rasgos que la caracterizan en su significado. Muguerza entiende que la filosofía es un conjunto de perplejidades, es decir, estados de tensión entre la ignorancia y la certeza que nos asaltan una y otra vez. La perplejidad ni es dogmatismo ni es escepticismo, más bien podemos decir que construye el único padecimiento filosófico capaz de inmunizarnos contra ambas formas de intolerancia. Racionalismo autocrítico.
La perplejidad no es un mero estado de duda. El que duda entre dos alternativas no define ni lo uno ni lo otro. El perplejo tiende a pronunciarse entre lo nuevo y lo viejo generalmente. El perplejo tiene que optar por una u otra alternativa y la opción por la razón frente a la sin razón es la opción fundamental. Muguerza afirma que un racionalismo templado en la perplejidad nunca estará excesivamente seguro de sí mismo, será un racionalismo autocrítico. Disenso con la expresión de la autonomía y salida de la perplejidad. Muguerza manifiesta una tensión al preguntarse qué es prioritario, si el consenso o el disenso. El consenso hace referencia a la universalidad, el disenso a la autonomía individual de cada sujeto para decir que no. Consenso y disenso. Muguerza admite que la ética es un círculo en expansión, de manera que todo disenso es aceptable si contribuye a la aplicación y nunca a la producción, si mediante el reconocimiento de nuevos derechos. Pues en todo este debate a Muguerza le parece más clara la prioridad del disenso. Habermas dice que para él es autónoma la voluntad que se orienta por aquello que todos podrían querer. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación el día de hoy de filosofía de la religión desde la racionalidad de las convicciones religiosas de Manuel Feijoo y desde la perplejidad de Muguerza.